Ahora vamos a ver un ejercicio de normalización. Recordemos que estábamos haciendo el del hospital, entonces vamos a seguirle dando la continuidad. Así es como había quedado nuestro modelo relacional, con las tablas de paciente, personal, cita, receta, orden de laboratorio, orden de ingreso, transporte, insumos, instalaciones, materiales y la principal que habíamos dicho que era la nota. Ahora les voy a dar unos tips con respecto a lo que son las entidades, en donde hacemos la pregunta, ¿quién tiene a quién al momento de colocar la llave foránea? Aquí tenemos nosotros la entidad que es empleado y tenemos la entidad que es puesto. Decimos aquí, ¿el empleado tiene al puesto o el puesto tiene al empleado? Si vemos que el puesto tiene al empleado, entonces, si tenemos aquí nuestra tabla de empleados y resulta que Juan es gerente, Manuel es vendedor, Sofía es asistente, Ricardo es vendedor y Carlos es vigilante, entonces, si mi puesto tiene al empleado, se vería de esta forma. Recordemos que estamos utilizando las llaves primarias, entonces, ¿quién es gerente de este lado? Juan, entonces le corresponde el 100. ¿Quién es asistente en empleado? Es Sofía y le corresponde al 300. ¿Quién es vendedor? Resulta que aquí tenemos a Manuel y a Ricardo, perdón. Entonces tenemos que tener aquí el 200 y el 400. Y por último, el vigilante es Carlos, que es el 500. Entonces, si nosotros dejamos esto, ¿qué es lo que nos dice la primera forma normal? Que no podemos tener dos datos en un mismo campo. Eso significa que no puede ser que el puesto tenga al empleado. Ahora, ¿qué pasa si el empleado tiene al puesto? Bueno, si el empleado tiene al puesto, entonces yo tengo aquí mi campo con mi llave foránea y ya es más coherente, porque Juan tiene el puesto que es el ID 1, Manuel que es el ID 3, que dijimos que era vendedor, y Sofía tiene el 2 que es asistente y Ricardo nuevamente vuelve a tener el 3 que es vendedor y Carlos es el número 4. Entonces, como si nos podemos dar cuenta aquí en las llaves foráneas solamente hay un dato. Entonces, lo más conveniente es que el empleado tenga al puesto. Otro tip que les puedo dar es que cuando ustedes realizaron su modelo conceptual, encontraron por ahí varios atributos que se llamaban multivalorados. Recordemos que era de esta forma. Entonces, cuando ustedes lo colocaban, en este caso era turno, teníamos el turno matutino, vespertino y mixto. Bueno, entonces hay que convertirlo a tabla y entonces decimos que turno es ID turno y entonces aquí va a ser nombre del turno. Cuando yo comience a llenar esos datos, va a ser el ID turno 1 corresponde a matutino. El ID turno 2 corresponde a vespertino y el ID 3 corresponde al mixto. Ahora bien, continuemos entonces haciendo la normalización de nuestras tablas. Personal. Recordemos que de acuerdo a la tercera forma normal que nos dice la dependencia funcional transitiva, turno y especialidad ya no tienen relación directa con lo que es el personal. Entonces, yo tengo que realizar una tabla que se llame turno, que ya lo habíamos visto, y una de escolaridad, en donde yo ya pueda colocar aquí la especialidad de esa persona. Ahora, colocamos aquí maestría, el título de la maestría que tiene y el doctorado. Y entonces se va a quedar de esta forma. No voy a colocar en este momento aquí el ID turno y el ID de especialidad. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que existe un lugar en donde se va a unir. Entonces, recuerden esto.
yo voy a sacar esa información y no necesariamente tengo que tener yo aquí la llave foránea porque existe otra entidad en donde puedo colocar estas llaves primarias para que tengan relación entre el personal, el turno y la escolaridad. Se los voy a mostrar más adelante. Vamos con la tabla de paciente. Lo mismo, ID paciente, el nombre del paciente, su dirección del paciente, teléfono. Aquí ya tenemos tipo de sangre y alergias. Entonces, le vamos a hacer un historial clínico. Tipo de sangre, alergias, alérgico a alimentos, cirugías, agudeza visual, etcétera, etcétera. Y entonces, nuestra tabla ya va a quedar de esta forma. ¿Sí? Va a quedar el ID del paciente, el nombre, recordemos que era el nombre uno compuesto, por lo tanto están aquí sus campos. Recordemos también que el domicilio era compuesto y entonces ya tenemos aquí calle, número de la calle del paciente, la alcaldía municipio, el teléfono, etcétera. Responsable, la persona que se va a hacer responsable del paciente y el teléfono del responsable y aquí el historial clínico, en este caso del paciente. Aquí teníamos lo que era insumos, materiales e instalaciones. Bueno, si se pueden percatar, aquí tengo un color. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces se puede repetir el color? Bueno, y recordemos que de acuerdo a la normalización nos decía que no podemos repetir datos. Por lo tanto, voy a tener que crear una nueva tabla que se llame color. Ubicación. Recordemos que un material o insumo van a existir varios, entonces se va a estar repitiendo también la ubicación. Es por ello que creamos una nueva tabla. Los insumos. Los insumos, entonces, la tabla de insumos va a quedar con la llave foránea de ID color y el ID de la ubicación. Igual el de materiales. Materiales, igual el ID de color y el ID de la ubicación. Y las instalaciones, bueno, pues entonces también tenemos aquí el nombre, dimensión, la ubicación, los insumos y los materiales que llega a tener esta instalación. En estas otras tablas, la orden de ingreso, el orden del laboratorio, la receta y la cita. Si se pueden percatar, estas tablas como tal se repiten. El ID de paciente, el ID personal, el ID de paciente, el ID personal. Entonces, no pueden existir ese tipo de repeticiones. Tenemos entonces que ver cómo se pueden ordenar los datos y que no sean repetidos. Cuando un paciente llega al hospital, hace un registro en donde se anota la hora, la fecha, ya se hace el registro de ese paciente, el personal que lo está atendiendo, hacia qué o con qué persona se va a dirigir él, el turno de esa persona y la escolaridad de esa persona a la que va a visitar. Si se pueden dar cuenta, entonces aquí ya tenemos el turno y la escolaridad que habíamos sacado de lo que era el personal. Entonces, una vez que yo ya tengo mi registro de entrada, este registro ya lo puedo utilizar en la orden de ingreso, la orden de laboratorio y la receta. Asimismo en la cita, porque ya tenemos los datos todos completos de esta persona. Y cuando yo hago mi nota, mando llamar todos los datos que tenía aquí, más aparte los materiales que utilizó, la orden del laboratorio que se hizo, el transporte si es que se utilizó y el servicio que se le dio y el costo en total. Cabe mencionar que cuando yo lleno esta nota, probablemente nada más entró a hacer el registro y tuvo una cita o tuvo nada más una orden de laboratorio. Eso significa que los otros datos no se llenan, pueden quedar vacíos. Una llave foránea puede quedar vacía, pero una llave primaria nunca puede quedar vacía. Es así como hemos normalizado ya mi modelo relacional del inicio, ha sido y que ahora es en total mi normalización. Se pueden percatar, ya tengo más tablas,
de las cuales ya me permiten tener un mejor orden de mis datos. Independientemente de los tips que les acabo de dar y que acaban de ver en las otras tablas, lo más importante también es que ustedes llenen sus tablas con datos y ahí es donde se van a percatar si existe redundancia de datos en algunos campos y es ahí donde tienen que hacer la transitividad para crear nuevamente otras tablas. Espero que les sirva esto. Muchas gracias por su atención.